El derecho a la educación, tal y como lo concebimos hoy en día, es un concepto muy actual, tiene, sin embargo, un origen bastante más remoto. Se remonta, en realidad, al proceso mediante el cual el ciudadano se convierte en centro de la vida política, deja de ser el súbdito del antiguo régimen y, en consecuencia, se le reconocen un conjunto de derechos. No es casual que precisamente sea en la Revolución Francesa, el primer momento clave de ruptura del antiguo régimen, cuando se proclama la primera Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el año 1789. Pues bien, el derecho a la educación se inserta en ese proceso, que es un proceso que se va desarrollando a lo largo del tiempo y que podemos distinguir en él tres grandes oleadas. La primera oleada sería la de los derechos civiles, también entendido como libertades civiles, derechos de libertad o derechos de defensa. Guardan relación con la defensa del ámbito propio del individuo, del ciudadano, frente al poder del Estado. Y es el conjunto de derechos que bien conocemos como derecho de expresión, derecho de prensa, libertad de culto, etcétera, etcétera, y que su reconocimiento tiene que ver precisamente ya con el momento de la Revolución Francesa. Una segunda oleada de derechos son los derechos de participación, o también entendidos como libertades políticas. Tienen que ver fundamentalmente con el sujeto de la vida pública, que es el ciudadano, y el respeto a ese ámbito propio frente al ámbito social y el ámbito del Estado. Ahí se insertan derechos como el de asociación, como el derecho de sufragio, digamos, las libertades políticas o los derechos políticos más tradicionales. Y la tercera oleada, que es en la que se inserta precisamente el derecho a la educación, es la formada por los derechos sociales o derechos prestacionales. Su base se encuentra en la necesidad de asegurar un mínimo de igualdad si se quieren disfrutar de las otras libertades. No puede haber una sociedad que no tenga un mínimo de igualdad y en la cual realmente los ciudadanos puedan ejercer sus libertades y sus derechos previamente reconocidos. Aquí es donde se insertan el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, en un proceso que comienza aproximadamente a comienzos del siglo XX y que se extiende durante la mayor parte del siglo. La primera constitución en el mundo que incluye los derechos sociales como derechos del ciudadano es precisamente la Constitución mexicana de Querétaro del año 1917. Y la primera constitución europea donde eso se refleja es la Constitución alemana de Weimar del año 1919. Aunque en realidad habría que esperar a después de la Segunda Guerra Mundial para que estos derechos fueran reconocidos constitucionalmente de una manera mucho más amplia y, concretamente, el derecho a la educación. Así, el derecho a la educación se recoge en una Constitución por primera vez en el caso de Italia, la Constitución del 47, realizada después de la Segunda Guerra Mundial, y recordemos que en España la primera Constitución en que se recoge el derecho a la educación expresamente como un derecho de los ciudadanos es nuestra Constitución vigente del año 1978. Por tanto, el derecho a la educación, tal y como hoy lo conocemos, es el resultado de un largo proceso de casi 2 siglos, o de más de 2 siglos ya en realidad, en el cual se llega a aceptar lo que hoy en día entendemos por tal.